Gente, video importante, muy importante. Vamos a Madrid. Vamos a hablar con Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas desde hace más de 30 años, asesor de varios gobiernos latinoamericanos y cofundador del partido político Podemos. Podemos llegó a tener 6 millones de votos. En el 2015 tuvo 69 diputados en toda España. Tuvo 5 eurodiputados. En el 2023 de 47 diputados pasó a 14. Podemos también ha tenido 2 ministros y hasta un vicepresidente, Pablo Iglesias. Pero debido a las consabidas luchas internas de la izquierda y a las malas decisiones que dejan las guerras de egos, Podemos ha perdido el gran apoyo popular que heredó de las protestas ciudadanas del famoso 15M en España. Podemos actualmente no tiene ningún ministro y solo tiene 4 diputados. En días pasados, el profesor Monedero ha sido crítico respecto a esa eterna lucha interna de la izquierda y al papel de Pablo Iglesias. Recordemos que Iglesias renunció a la vicepresidencia por competir por la Comunidad de Madrid, pero fue derrotado y se retiró de la política para dedicarse a su canal informativo Canal Red. Las palabras del profesor Monedero pues lo han llevado a ser apartado también como colaborador de ese canal. Pablo Iglesias, al retirarse de la vicepresidencia de España, puso en su lugar a Yolanda Díaz, quien poco tardó en hacer rancho aparte para fundar el partido Sumar, y ahora Sumar es la principal competidora de Podemos. Ambos partidos de izquierda viven en guerra constante, pero caminan de la mano hacia la irrelevancia, como lo muestran los resultados de las elecciones en Galicia el día de ayer. El profesor Monedero, al igual que los otros fundadores de Podemos, ha sido además víctima de una infructuosa persecución judicial y mediática por parte de la derecha española, exactamente igual que pasa en Latinoamérica con los gobiernos progresistas. Contra Podemos se han archivado decenas de querellas judiciales e investigaciones por supuesta financiación irregular. Pongan mucho cuidado, porque lo de Podemos y lo de Sumar puede pasar en Colombia con el pacto histórico. Y esto lo vamos a analizar también con el profesor Monedero, quien también nos va a contar sin pelos en la lengua su opinión sobre el gobierno de Petro y nos va a dar su análisis de la geopolítica latinoamericana y de los grandes desafíos del progresismo en el mundo. ¿Cómo ves tú el tema de Colombia? Tú que sigues bastante Latinoamérica, ¿cómo ves la figura de Petro, el presidente que en los foros internacionales brilla con sus discursos a favor del planeta, a favor de la paz, pero que en casa tiene esta guerra sucia tan marcada? Yo creo que estamos en una encrucijada, en un momento parteaguas. El modelo neoliberal, ese que surge en los años 70, se endiosa a partir de los 90 con la desaparición de la Unión Soviética, que gana la Guerra Fría, pero a partir de 2008, con la crisis de Lehman Brothers y la crisis inmobiliaria y financiera, no sabe qué hacer con la victoria. Al mismo tiempo, la izquierda es derrotada en los 70 con golpes de Estado, como el de Pinochet contra Salvador Allende o el de la Junta Militar en Argentina. Es derrotada igualmente en los 90 cuando cae la Unión Soviética, y aunque muchos países, sus izquierdas habían renunciado a la Unión Soviética, esos cascotes terminan cayendo sobre sus espaldas. Es derrotada también cuando en los 90 la socialdemocracia abraza la tercera vía, que es una manera de asumir el modelo también neoliberal, ¿no? Entonces no sabemos qué hacer con la derrota. Unos no saben qué hacer con la victoria y otros no sabemos qué hacer con la derrota. Creo que hay diagnósticos que hay que hacer, porque si uno mira con cierta frialdad, lo que está pasando ha pasado siempre. ¿Cuándo no ha controlado el poder los medios de comunicación? ¿Cuándo no ha controlado el poder a la justicia? ¿Cuándo no ha controlado el poder a militares y a policías? Creo que la diferencia está en que con la caída de la Unión Soviética, la izquierda renuncia a la lucha armada en todo el planeta. Los tímidos levantamientos que hubo, Chávez en el 92, los zapatistas en el 94, pues desaparecen, fracasan.
y las guerrillas prolongadas como las FARC tienen que negociar una paz, y grupos de terroristas como ETA, que tenían un enorme apoyo popular en el País Vasco, van perdiéndolo y al final pues también tienen que renunciar a la violencia. Y claro, cuando nosotros abrazamos la izquierda en términos amplios, ¿no?, la democracia liberal y el parlamentarismo, indirectamente también estamos abrazando el Estado de Derecho, la división de poderes, todo ese entramado que sostiene las democracias liberales. Y no nos damos cuenta que estamos abrazando algo que está lleno de agujeros. Al mismo tiempo, es una constante histórica, los poderosos juegan con las herramientas que les permiten mantener el statu quo. Si es necesario, utilizan el ejército. Pero si encuentran otras fórmulas más amables, las van a usar. Siempre ha habido una petición, ya en el siglo XX Max Weber a comienzos hablaba del parlamentarizar los conflictos como una manera de tenerlos controlados, ¿no? Cuando se pedía la extensión del sufragio en la Francia del entorno de la Comuna de París, incluso en 1848, algunos decían, no, si damos el sufragio universal van a votar las mayorías contra nosotros, y Luis Napoleón Bonaparte decía, no, es decir, vamos a darles la posibilidad de votar y van a votarnos a nosotros, ¿no? Entonces, cuando eso no es así es cuando reaccionan, que es donde estamos ahora. Es decir, que los poderosos nunca pensaban que permitiéndonos votar, que permitiéndonos acceder a los parlamentos, íbamos también a llegar a los palacios de gobierno. Y ahí es cuando entonces no lo aceptan. Y ponen en marcha las herramientas que pueden usar. Ahora mismo utilizar directamente la violencia no es de recibo, porque todavía está fresca la memoria de las dictaduras en el Cono Sur, hay mecanismos internacionales contrarios a la violencia y por tanto no sería fácilmente asumible por la comunidad internacional, bueno, pues que hubiera una represión como la que hubo en Colombia contra la Unión Patriótica. Pero sobre todo lo importante es que no la necesitan. Si a través de el uso del lawfare, de los jueces, con la persecución a los líderes de la izquierda, acompañado del uso, ¿no?, del régimen político, en este caso colombiano, para impedir las transformaciones que pueden convertir el resultado electoral en políticas públicas diferentes, se lavan las manos. Recuerda, a veces tenemos que mirar fuera de nuestros países para entender las cosas, porque cuando nos enredamos en la mirada, pues nos sale la ira, la rabia, nos sale la cercanía, que a veces nos nubla el entendimiento. Pero cuando le sacaba casi 20 puntos de distancia a Lula a Bolsonaro, un juez le mete en la cárcel y dice que no tiene pruebas de su complicidad, pero tiene el convencimiento. 560 días después lo sueltan, pero ya es presidente Bolsonaro, ¿no? Uno podría pensar que cuando eso ocurre la democracia se invalida y que por tanto, ¿qué te queda? Como no queda la lucha armada, porque entendemos que no es una salida legítima ni tiene apoyo popular, lo que nos queda es algún tipo de fuerza para hacer valer esta usurpación. Y ahí están las calles, que es precisamente lo que el poder ha pretendido siempre evitar. Las calles es donde el miedo cambia de bando. En las calles es donde el poder realmente sabe que hay una fuerza que no puede controlar, una fuerza que si se enfada puede generar transformaciones que les afectan incluso a su propia vida y a su hacienda. Y por tanto las calles no las quieren, por eso reprimen con tanta violencia cuando la gente se echa a la calle, ¿no? Estos días celebraban el sepelio de Estado de Sebastián Piñera y ha habido una discusión porque Piñera, cuando se lanzan los colombianos a la calle en 2019, hay una represión que deja 34 muertos y cientos de personas que pierden uno, incluso los dos ojos por disparos de las balas de goma de la policía, ¿no? Y entonces en el sepelio, claro, el presidente Boris pues hace un discurso de Estado reconociendo la condición de expresidente Piñera, pero otros muchos decían, este señor ha hecho trampas toda la vida. Este señor se enriqueció bajo la dictadura de Pinochet, su hermano era ministro de Pinochet, hizo trampas como senador, ha pertenecido a 1000 entramados de corrupción económica, es 1000 millonario. Defendió hasta el último momento a Pinochet, fue uno de los que lideró la oposición al encarcelamiento de Pinochet en Londres cuando iba a juzgarlo el juez Garzón. Es decir, hombre, es un señor que un demócrata no ha sido nunca, ¿no? Por mucho
que intentara unificar a toda la derecha, como lo intentan en todos los lugares para conseguir electoralmente una mayoría que les permita seguir mandando. Y que incorporan a sus fuerzas a los pinochetistas pese a que tengan sus manos manchadas de sangre, o los uribistas que tienen las manos manchadas de sangre, o los franquistas que en España tenían manchadas las manos de sangre. Y por tanto, digamos que la derecha siempre ha manejado, ¿no?, las herramientas del poder porque son de ellos. El Estado siempre refleja los que han ganado históricamente las batallas, y los sectores populares no han ganado casi ninguna batalla, han ganado alguna y por eso consiguen algunas pequeñas victorias como la Constitución del 91, pero el entramado estatal siempre se hereda, y Gustavo Petro ha heredado un entramado institucional donde, pese a que se haya democratizado una parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, las cúpulas por lo general no están democratizadas. Pese a que se haya democratizado una parte de la judicatura, las cúpulas no están democratizadas. Pese a que se haya democratizado una parte de la Fiscalía, la cúpula de la Fiscalía no se ha democratizado. Aunque haya un papa progresista en el Vaticano, la cúpula de la Iglesia colombiana no se ha democratizado. Y eso es lo que cuentan las élites colombianas, igual que las élites españolas. Aquí Cayetana... ¿cómo se llama? Cayetana Álvarez de Toledo. Ella planteaba que en España los jueces tenían que ser los que frenasen el gobierno de coalición, porque en la lectura de las élites no puede haber un gobierno con la izquierda, no entra en su lectura, porque también, fíjate, y esto es una lectura pendiente, tanto la policía como el ejército se creen unos trabajadores especiales porque son la última ratio contra la patria en peligro. Se le enseña eso en las academias de policía o las academias del ejército y se creen especiales. Pero claro, esa patria en peligro para ellos no es la patria amenazada por senadores o diputados o fiscales vinculados al narcotráfico, donde esos policías y esos militares para salvar a Colombia tenían que detener a esos sinvergüenzas, sino que siempre piensan que la patria a quien la amenaza son los subversivos de izquierdas, ¿no? Y por tanto no terminan de entender que el juego democrático implica que la izquierda tiene derecho, si hay una mayoría que así lo sostiene, a gobernar Colombia. La conclusión de todo esto es que las instituciones les pertenecen y cuando lo necesitan, las aplican. No nos engañemos al respecto, ¿no? Claro, y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, pues primero entender que cuando gobernamos el marco que nos permite de transformación es pequeño. Y ahí tampoco creo que haya que engañar al pueblo. Hay que decirle a las claras que el modelo neoliberal, ya digo, que se pone en marcha en los 70s, 80s, 90s, es un modelo que además, al tiempo que desregulaba la economía y las finanzas en Colombia, re-regulaba la economía vinculando a Colombia al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al CIADI, a la Agencia de Pagos de Basilea, es decir, a todos esos, a la Organización Mundial del Comercio, a todos esos entramados que aunque gobiernes te dejan un espacio mínimo. Añádele que es uno de los problemas históricos de Colombia, que es el que siempre me ha partido el alma, que es esa usurpación del Estado por parte del narcotráfico y su vinculación a los Estados Unidos. Ha habido dos países que no eran soberanos, tres países, ¿no?, que siempre habían perdido la soberanía. Uno era Ecuador, que tenía la economía dolarizada, pero al ser un país más pequeñito, pues era como menos relevante. Pero luego los otros dos grandes países sin soberanía, ni interna ni externa, uno era México, ¿no?, por esa frontera enorme con los Estados Unidos. Hace unos meses han condenado a la mano derecha del presidente Felipe Calderón por estar en nómina con el narco, a Genaro García Luna. Es decir, el encargado en el México de Felipe Calderón, amigo de Iván Duque, amigo de Feijóo, amigo de Aznar, ¿no?, la mano derecha de Felipe Calderón trabajaba para el cártel de Sinaloa. El encargado de perseguir a los narcos estaba en nómina del cártel de Sinaloa, ¿no? Esos son estas derechas que luego dicen que quieren mucho a Colombia y que quieren mucho a España y que quieren mucho a Argentina, ¿no? Y al mismo tiempo, ya digo, que tenían tanto Colombia con el paramilitarismo y por otro lado, por supuesto, la lucha con una guerrilla, ¿no?, con complejidades, algunas terribles e inasumibles, ¿no?, desde una perspectiva de izquierda.
Y igual que en México, ¿no? La tarea de los cárteles se complementaba con esa pérdida de soberanía de unos Estados Unidos que había querido hacer de Colombia la Israel latinoamericana y a Estados Unidos el lugar de cierre, ¿no? del control continental. ¿Qué hacer? Bueno, pues lo primero, como te decía, es un buen diagnóstico. Tenemos un problema, como te decía al principio, de comunicación bastante severo. La juventud está despolitizada a raíz de el alud y el vendaval y los huracanes del neoliberalismo que los han dejado excluidos socialmente. Es muy importante entender eso. Claro. Es decir, que el modelo neoliberal, que lleva operando 50 años desde el año 75, ¿no? Que hacen ese informe de la trilateral, Huntington, Croasieri, Watanuki, que se llama La crisis de la democracia, donde plantean que nunca tiene que haber nunca más un Watergate, donde unos periodistas puedan tumbar al presidente de los Estados Unidos, ni una oposición a una guerra importante para la geopolítica norteamericana, como era Vietnam, a través de esas imágenes de los féretros, ¿no? de los soldados norteamericanos fallecidos en Vietnam. Y por tanto, en ese informe del 75 ya se dice que hay que controlar los medios de comunicación. En el 75, o sea, hace 50 años. Y después, claro, ha habido todo un bombardeo de que lo público no funciona, de que la empresa es mejor que el Estado, de que el interés propio es mejor que la empatía, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que los países que intentan alternativas conducen todos al abismo. Es decir, ha sido un bombardeo que nos ha debilitado las defensas democráticas, y tenemos que saberlo. Es decir, que cuando luego viene 2008 y el neoliberalismo da una vuelta de tuerca más a sus principios, y por eso este nihilismo, por eso esta extrema derecha, por eso este comportamiento ya tan descarado, es porque se han sentido asediados a partir de 2008, cuando ya estaban desmanteladas las defensas democráticas frente a determinados comportamientos. Hay una película de Oliver Stone que se llama Wall Street, que luego hace una segunda parte 10 años después, y en la segunda parte sale Michael Douglas de la cárcel después de haber estado 10 años y ve lo que estaba ocurriendo en 2008 con la crisis de Lehman Brothers, ve lo que han hecho y dice, por la mitad de la mitad de la mitad de lo que han hecho esos, yo me he pasado 10 años en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, si uno viera, por ejemplo, lo que está haciendo la Fiscalía ahora mismo en Colombia, o sea, hace 10 años creo que sería muy complicado que lo hiciera, no hace 20 años, ¿no? ¿Por qué? Imagínate, tenemos en este momento una persona que es la fiscal encargada, que básicamente tiene relaciones con el narco. Lo sabemos en España. Que nadie ha votado democráticamente y que la pone como su delegada el anterior fiscal, que es básicamente el jefe de la oposición en Colombia. Lo sabemos y nos escandaliza, porque además también sabemos que tiene que hacer nombramientos que van a quedar en el tiempo y que los puede hacer ella en estos días, en estas semanas, ¿no? Y que por tanto es un nombramiento tramposo que tiene la voluntad de usurpar, ¿no? La independencia, en este caso de la Fiscalía, con lo que importa, ¿no? El poder. Pero ¿viste la actitud de la Corte Suprema de Justicia? Claro. Una Corte Suprema de Justicia que tiene muchísimos familiares trabajando en la Fiscalía y en los demás órganos de control. Una Corte Suprema de Justicia totalmente rehén de los grupos políticos. Yo le diría a los colombianos y las colombianas, deténganse y no miren en su país, miren España. En España hace más de 5 años que tenemos el Consejo General del Poder Judicial secuestrado, fuera de la Constitución. En Europa que luego damos por ahí lecciones. Y aquí no hay división de poderes. Claro. ¿Y por qué está secuestrado? ¿Por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, que dice la Constitución que tiene que haberse renovado hace 5 años? Porque no tiene mayoría parlamentaria el Partido Popular, la derecha. Y por tanto, si se renueva con la actual ley, van a entrar jueces progresistas. Y no quieren. Porque saben que con jueces de ellos pueden paralizar las leyes, sobre todo pueden librarse cuando ellos roben por casos de corrupción. Hay una grabación famosa en España cuando van a perder la dirección del Tribunal Supremo, sobre todo porque también ha salido una conversación, y entonces un tipo muy importante del PP dice a sus diputados del Partido Popular de la derecha, dice, tranquilos porque vamos a controlar por detrás. La Sala Segunda del Supremo, que es la que va a juzgaros ladrones a vosotros cada vez que robéis a esa España que tanto queréis, ¿no? Y por tanto nos encontramos con que lo que había dicho Cayetana Álvarez de Toledo, de que iban a controlar al gobierno de coalición por la justicia, se hace cierto con este bloqueo y no pasa nada. Es decir, que uno podría pensar, ¿no? que
que un poder judicial fuera de la justicia llamaría a una intervención de la Unión Europea reclamándole a España, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el entramado judicial en España es una herencia del franquismo. Los países se acuestan dictatoriales y se levantan democráticos, ¿no? Entonces, Petro hereda toda una estructura política, un Estado, unas instituciones, un régimen político donde prácticamente los actores son los mismos, las instituciones son las mismas y las reglas del juego son las mismas. Añadamos ahora unos medios de comunicación que han perdido todo tipo de pudor. Igual que decíamos hace 20 años, los medios de comunicación podían intentar mantener ciertas formas. Uno lee a Semana, ¿no? Y a esa señora que ejerce, ¿no? Un periodismo mentiroso. Somos más mayores, siempre miramos a los jóvenes como diciendo ya no les interesa nada, ¿no? Y hace 5 años pusieron el cuerpo y los han encarcelado y mataron a muchos de ellos. Y entonces, o sea, yo creo que por eso Petro es presidente. Los jóvenes en Colombia, todos mis respetos, ¿no? Porque esos jóvenes que tenían 18, 19 años ahora tienen 24, o sea que 25, 30, ¿no? O sea que siguen siendo jóvenes y se la jugaron por su país, ¿eh? No, yo creo que a veces tenemos que ser más respetuosos con los tiempos de los jóvenes, ¿no? Antes, cuando yo era joven, toda la gente joven era de izquierdas y luego de mayores hacen de derechas. A mí no me parece mal que los jóvenes de ahora sean más conservadores y que cuando sean más mayorcitos digan quién nos ha engañado, esto es una trampa, y pidan cuentas, ¿no? Y yo estoy convencido que va a pasar, ¿eh? Esa gente cuando tiene 30 años, que se casan muy tarde, tienen hijos muy tarde, se dan cuenta del problema de la vivienda muy tarde, se dan cuenta de que hay una oferta de ser consumidor del siglo XXI, pero al mismo tiempo hay una oferta de ser ciudadano del siglo XIX, ¿no? Entonces, toda esa gente joven va a decir, nos han engañado, nos han dejado un planeta devastado, contaminado, nos han dejado un sistema lleno de violencia, nuestro país no ha permitido, ¿no? Tener una memoria de lo más digno. Hay un libro, bueno, no tengo ahí todos esos, ¿no? Es un libro que me impresionó mucho de de Willy Brandt, ¿no? El canciller alemán, el padre del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, el tipo que logró el acuerdo entre el este y el oeste, la Alemania federal y la Alemania democrática, el padre de la socialdemocracia europea. Entonces él, en un libro de los 60, recuerda el año 33, cuando sube Hitler, y él se lamenta de que no hubieran tomado las armas, Willy Brandt, para frenar a Hitler, cuando antes de su ascenso, los que están preparando el ascenso de Hitler suspenden la autonomía del Land de Prusia. Prusia era prácticamente toda Alemania, ahí estaba Berlín, estaba gobernada por los socialdemócratas y lo suspenden, ¿no? Utilizando un artículo que siempre pueden utilizar de la Constitución, suspenden la autonomía del Land y lo intervienen, ¿no? Y es el paso previo para que después le entreguen a Hitler, después de una reunión con los empresarios, le digan adelante, von Papen y Hindenburg le entreguen el poder a Hitler, ¿no? Entonces, claro, decía Willy Brandt, teníamos que haber tomado las armas. Hubo una discusión y algunos decían, es que los soldados de Hitler tenían más armas, eran muchos más, tenían al ejército, nosotros teníamos pocas armas, hubiera sido una masacre y deciden no levantarse. 30 años después, dice Willy Brandt, teníamos que habernos levantado aunque nos hubieran masacrado, por 3 razones. Primero, para que Hitler después, cuando ganó, no pensara que toda Alemania era suya. En segundo lugar, para que Alemania no fuera tan bochornosa a los ojos del mundo, de haber permitido que ascendiera pacíficamente Hitler. Y en tercer lugar, plantea, y creo que es muy muy importante, ¿no?, para que las generaciones futuras mirasen a Alemania y dijeran, estos fueron las personas dignas que pusieron el cuerpo para impedir que este loco se hiciera con el poder. En ese sentido, estar de un tipo pacífico, un tipo que siempre confrontó a la Unión Soviética, un tipo que confrontó al comunismo, diciendo teníamos que en ese momento histórico haber tomado las armas, ¿no? Digo que en nuestro recorrido histórico
tenemos que, en vez de sentirnos acorralados, ¿no? Cuando nos señalan, por ejemplo, en España, a la derecha, a los que lucharon contra el franquismo los quieren llamar terroristas. No, el terrorismo era el Estado franquista, ese era el terrorista, y los que se levantaron contra los terroristas eran héroes. En Alemania, los que atentaron contra Hitler son héroes, y tienen un día nacional, y lo celebran. Que lo escuche toda la gente que nos está atendiendo. La gente que atentó contra Hitler son héroes nacionales en Alemania. Claro, si te descuidas, claro, entonces resulta que la gente del M-19 son unos delincuentes. No, los delincuentes son los gobernantes que tenían al país de rodillas, empobrecido, censurado, perseguido, torturado, exiliado o matado, ¿no? Y otra cosa, Juan Carlos, en esa época, en la época en que se mete Gustavo Petro al M-19, ¿de qué otra forma se podía protestar? No, o sea, no había redes sociales, no había teléfono, no había forma de hacer ningún otro tipo de comunicación alternativa. Te mataban por intentar hacer política, ¿no? Entonces, o sea, luchar contra una dictadura es un imperativo moral de la gente decente, ¿no? Y por eso digo que tenemos la obligación de agradecer a la gente que tuvo el coraje de poner el cuerpo, para que lo torturaran, lo encarcelaran, lo exiliaran o lo mataran, ¿no? Entonces, claro, cuando la memoria no la escribimos nosotros, sino que la memoria nos la escriben otros, al final resulta que los culpables son los que se levantaron contra un régimen corrupto, ¿no? Igual como te decía en España, los que se levantaron contra Franco fueron héroes. Pero oye, desde este momento en el que él entra en el M-19 hasta el día de hoy, medio Colombia ha estigmatizado a Gustavo Petro y lo seguirá estigmatizando, a pesar de que ha sido demócrata toda la vida, que haya dejado las armas, de que haya hecho todo la guerra contra el paramilitarismo que ha hecho en el Congreso. Porque somos idiotas y no hemos hecho las series de Netflix. Se quedó ahí la gente. Eso. Es decir, que tendríamos que hacer nuestras series de Netflix, tendríamos que hacer nuestro Cuéntame, como la serie está de España, tendríamos que hacer nuestros relatos, ¿no? Nuestros cómics, nuestras obras de teatro, porque son los marcos que quieren construir desde la derecha. Por ejemplo, fíjate, ha habido elecciones ayer en Galicia. ETA no existe hace 10 años, que no mata hace más, ¿no? Y en cambio, el tema central de la campaña ha sido ETA. Entonces, claro, la izquierda en ascenso, que es el Bloque Nacionalista Galego, porque la dirigente había participado hacía años en una manifestación a favor de que los presos de ETA los llevasen al País Vasco, una cosa que está en la Constitución, en las leyes, y lo han pedido todas las organizaciones de derechos humanos, porque los familiares no tienen la culpa de que sus familiares hayan sido unos delincuentes, claro. Entonces no tienen que irse a Canarias para visitarles, o mucha gente que se ha matado en coche por ir a visitar a sus familiares, acercarlos a cárceles del País Vasco. Pues, entonces fue a esa manifestación y ETA resulta que gracias a el discurso del Partido Popular tiene una nueva militante que es Ana Pontón del Bloque Nacionalista Galego. Es decir, claro que los marcos los colocan ellos. Entonces son capaces de obligarte durante unas elecciones a hablar del M-19 en vez de hablar de las ventajas que tiene un gobierno de las mayorías al respecto, ¿no? Ahí, fíjate, antes me planteabas qué hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que fijarnos en los que han hecho bien las cosas. Yo lo lamento, es una de las cosas que quiero hacer. Estoy intentando empezar una nueva etapa de mi vida, ahora que la izquierda en España está peleándose todos contra todos y yo no reconozco, ¿no? Esta izquierda, sobre todo porque fragmentada y peleada van todos al abismo, ¿no? Pero es que es una pena porque había 6 millones de votos. 6 millones de votos. ¿Y ahora qué hay? Entonces ahora nada, es como el fragmento del fragmento, pero siguen todos echándose la culpa unos a otros. Entonces, pero todos los que salimos en el 15M y toda la gente que teníamos, estamos ahí, seguimos ahí. Tiene que haber una forma de canalizar toda esa energía, ¿no? Claro, lo que pasa es que las direcciones de los partidos y a veces de los movimientos sociales terminan por usurpar en ocasiones los movimientos, ¿no? Entonces, usurpar es un poco fuerte la expresión, pero sí representar a los movimientos. Del 15M nace Podemos, del 15M a través de Podemos nace Sumar. Sumar tiene una dirección ahora muy jerárquica y muy ensimismada. Podemos, desde la salida de Pablo Iglesias, no termina de encontrar su rumbo y también ha chocado, ¿no? con Sumar, que ha tenido comportamientos muy incomprensibles, y al final la enemistad personal termina
usurpando toda la representación, ¿no? Y al final nos encontramos como en Galicia con 4 partidos de izquierda presentándose, y la conclusión siempre es la misma, mayoría absoluta del Partido Popular, igual que si se presentan 5 partidos de izquierda en Francia y el resultado es pues que gana Macron en menos mal, porque a doble vuelta quienes pasaron fueron Marine Le Pen y Macron, ¿no? Entonces, claro, pero te iba a decir que tenemos que aprender de las buenas perspectivas, de las buenas prácticas, de los buenos diagnósticos, de las buenas miradas, ¿no? Y te decía que una cosa que tendríamos que hacer, ¿no? Los progresistas, me atrevería a decir los demócratas, ¿no? Es ser capaces de tener una voz respetable, donde cuando planteáramos algo fuéramos escuchados por la respetabilidad, igual que en una pandemia hablan los médicos o los epidemiólogos y su voz es escuchada. Sería maravilloso que hubiera una suerte no sé, de intelectuales del mundo, ¿no?, cuya opinión fuera escuchada, no seguida. No creo yo en las voces de los técnicos y esas cosas, pero sí que cuando de repente alguien estableciera una alerta sobre algún tipo de problema fueran escuchados, porque es algo que estamos entregándolo a la justicia, y a la justicia muchas veces mandada por los Estados Unidos. Si la Corte Penal Internacional, gracias a Sudáfrica, ha sido capaz de empezar a señalar al genocidio israelí como algo a perseguir, ¿no? Pero hemos visto a Estados Unidos en Naciones Unidas vetando cualquier tipo de decisión. Es decir, que los organismos internacionales como Naciones Unidas, la propia Corte Penal Internacional, a día de hoy solamente han servido para perseguir, pues eso, a negros africanos o a pequeños, ¿no?, representantes de países, hayan hecho barbaridades o no. Pero como decía, ¿no?, San Agustín, si robas un barco con otro barco eres un pirata, pero si robas un país con una flota eres un emperador, ¿no? Entonces te decía que ¿qué se puede hacer, ¿no? Entonces en ese ¿qué se puede hacer? Yo creo que, en primer lugar, creo que las universidades y los centros de pensamiento tienen que implicarse otra vez con la democracia, y no están implicados. Hemos visto cómo en el momento en que entregamos las universidades a financistas externos, pues se pueden cargar los sionistas norteamericanos a la rectora de Harvard, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Creo que si uno compara la actividad que había en los campus universitarios contra el genocidio en Vietnam y la pasividad que hay ahora ante el genocidio, que uno ve las imágenes de Gaza, y es que cualquier persona con un mínimo de corazón tiene que estremecerse, porque es que han destruido todo. Han destruido todo y los han llevado hacia el sur, y ahora los están bombardeando en el sur y lo estamos mirando. Pero ¿dónde se nos ha quedado la humanidad? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los profesores criticando? Y por tanto, una de las tareas pendientes es tenemos que recuperar otra vez en el ámbito intelectual ese espacio, ¿no?, y hacerlo valer, ¿no? Y creo que uno de los elementos centrales es que tenemos que ganar otra vez credibilidad, la que han perdido en buena medida los partidos políticos, porque siempre están atravesados de pequeñas peleas, de egos, de vanidades, de las cuales no están exentos los intelectuales ni los universitarios, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que intentar trabajar espacios, ¿no?, de credibilidad, como en algún momento lo tuvo, pues a veces el Papa Francisco de alguna manera lo tiene, o lo tenía en España, pues no sé, José Luis San Pedro, o el portugués José Saramago, es decir, figura Leonardo Boff, figuras que se articularon, por ejemplo, en el Foro Social Mundial, y cuya voz era una voz que la gente decía, me orienta, ¿no? Hoy está un poco Pepe Mujica, aunque Pepe Mujica es una figura un poco más diferente, ¿no? Una tarea. Segunda tarea, aprendamos de, por ejemplo, lo que ha hecho seguramente el lugar donde mejor se está desarrollando lo que se puede hacer dentro del modelo neoliberal, que es México. Aprendamos de México. Una cosa que yo le hubiera recomendado humildemente al presidente Petro es: haga usted unas mañaneras. Mañaneras, sí. Es decir, porque Twitter es un vertedero. Twitter es un basural, ¿no? Twitter vale igual la opinión de Einstein que de uno que dice que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, Twitter es una igualación a la baja, donde todo el mundo opina, aunque no tenga argumentos, aunque no haya estudiado, sino que es mi opinión, pero tu opinión es una mierda. O sea, no digas que es tu opinión como si de repente dijeras que llevas 20 años estudiando un problema. Tu opinión se te ha ocurrido ahora y es una mierda de opinión que no sirve para nada.
¿no? Y por tanto, tienes derecho a expresarla, sí, pero no me la vendas como una cosa relevante. Ese es el papel que han perdido los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, de alguna manera, seleccionaban las opiniones que merecen la pena, las opiniones asentadas, las opiniones coherentes, las opiniones no venales. Es decir, que no es que estés opinando porque alguien te ha pagado por opinar, sino porque es realmente lo que tú opinas. Y te ganas una credibilidad y el medio de comunicación es el que la selecciona. Ahora, cuando tú lees las noticias aquí, no sabes de dónde vienen, todas están horizontalmente iguales, no sabes la que viene de un medio basura, la que viene de un periodista corrupto, la que viene de un periodista que lleva 2 años trabajando un tema para poder... La Raya, he visto, ¿no? Un semanario que me parece muy relevante, ¿no? El esfuerzo que están haciendo para informar sobre determinadas cuestiones. Bueno, Twitter no vale, tú no puedes sustituir las mañaneras por Twitter. Es decir, Donald Trump ha gobernado Estados Unidos desde el baño tuiteando, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, eso es un maldito desastre, porque no tiene ese ámbito, ¿no? De reflexión, de cuidado. En cambio, las mañaneras es el presidente de la nación con su equipo, con gente que tiene cosas importantes en su tablero, ¿no? De juego. Están ahí e institucionalmente hay periodistas a los que se les deja preguntar, se les deja incluso repreguntar, ¿no? Y entonces el periodista tiene la posibilidad de contrastar, pero sobre todo el presidente le cuenta al país las dos cosas que controlan a día de hoy empresas privadas, que son el establecimiento de la agenda, lo que llaman los ingleses la agenda setting, es decir, de qué se habla y de qué no se habla, y el frame, el marco. Bueno, pues tú como presidente del país colocas las noticias, las enmarcas y seleccionas las noticias que tú consideras que son importantes, ¿no? Entonces, claro, tienes que madrugar, tienes que preparártelo, tiene que estar todo el gabinete ahí, igual es un cambio de estructura dependiendo de los países, ¿no? Si eso es factible o no es factible, ¿no? En México, bueno, el presidente López Obrador ya lo hacía, ¿no? Cuando gobernaba la Ciudad de México, y el caso es que vuelve locos a todos los periodistas porque no pueden no hablar de lo que ha dicho el presidente en la mañanera, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso les ha salido bien, pues aplíquese. Y después tiene que haber gente, equipos, que son los que convierten eso en tweets. No es el presidente el que está tuiteando, porque el presidente está pensando en muchas cosas y el tuit es una cosa como muy inmediata, es muy visceral, no reflexiona uno. Tú sabes que tenemos dos sistemas. Muy emocional, sí. Tenemos dos sistemas mentales, ¿no? El 1 y el 2 llaman los psicólogos evolutivos. El primero es el que responde a nuestra evolución, donde la respuesta ha sido muy inmediata, ¿no? O sea, el cuerpo piensa, ¿no? Como bien sabían los clásicos, ¿no? Y después en el desarrollo evolutivo hemos ido teniendo este cerebro prodigioso y la lengua. Entonces, digamos que lo que llaman algunos autores, el cuerpo es el elefante y la cabeza es el jinete, pero siempre es el cuerpo, es el elefante el que toma la primera decisión. Y después es el jinete que dice, oye, bueno, vamos a ver, vamos a justificar, vamos a pensar, vamos a evaluar, ¿no? Entonces, claro, pero el Twitter, en el momento en que tú... Hombre, lo que pasa es que hay mucha gente que intenta hacer pedagogía por Twitter y el problema es que es bastante complicado hacerlo, ¿no? Es muy complicado, porque es de ellos. Es como intentar, por eso nos cuesta tanto hacer buena televisión a la izquierda, porque son medios de ellos. Es decir, son medios de entretenimiento, son medios de lo visual, son medios de los sentidos, mientras que la reflexión es de esa interacción entre lo que recibes y lo que procesas, ¿no? Entonces, tú cuando escribes te aclaras. En cambio, cuando ves, no necesariamente te aclaras, sino que ahora crecientemente con la inteligencia artificial vamos a estar más confusos. Yo estaba estos días viendo esta nueva inteligencia artificial que a través de textos te construye videos, ¿no? Entonces, y decía, es que estoy viendo esto y esto no existe, pero en cambio se acercan, entonces ves imágenes de una población, de un animal, de una circunstancia y dices, se va a quedar grabado en mi cerebro, pero es mentira. Tenemos un problema que a saber a dónde va, ¿no? Pero yendo a lo relevante que te iba a decir, yo creo que comunicar por Twitter está bien y creo que es muy importante. Yo sigo el Twitter del presidente Petro y aprendo muchas cosas, pero creo que el Twitter no es la herramienta para comunicar de un gobierno porque no tiene la complejidad. En cambio, si tú desde unas mañaneras, ¿no? Tú, ya lo hacía Roosevelt, ¿no? Con las cartas o las charlas al calor de la lumbre, para contar en una situación parecida a esta. Roosevelt, cuando pone en marcha el New Deal, el nuevo trato, los jueces se le ponen en contra. Yo invito también a
a la gente de la Colombia, ¿no? que apoya el gobierno de cambio, que piense cómo el presidente Roosevelt tuvo que enfrentar a la Corte Suprema que impedía que el Estado interviniera en la economía para que hubiera sanidad, educación, desempleo y demás, ¿no? Y cómo fue ese proceso inteligente, en algunos momentos contundente, en otros momentos pausado, pero siempre comunicado a la ciudadanía, que es la que te tiene que apoyar, que es un poco lo que te decía antes. Y eso nos lleva al tercer elemento, que para mí es el más relevante, y que creo que es el que falla en Colombia, y es el que he visto fallar en todos los lugares. Es el que ha fallado en Madrid, en Galicia, en Valencia, o sea, en el conjunto de España. Es el que lo pude charlar cuando visité a Lula en la cárcel, en Curitiba. Es el que ha fallado en Ecuador, que es el partido movimiento. Si tú no tienes un partido movimiento, no un partido, sino un partido movimiento, es decir, un partido que gane elecciones, que compita para las alcaldías, los estados, el gobierno central, el Palacio de Nariño, ¿no? Sí, sí. Entonces, el Partido Movimiento, te escuché decir el otro día que el Partido Movimiento no le habría dejado comprar la casa en la Galapagara a Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? O sea, que no le hubiera dejado a Alberto Garzón fichar para una consultora que tiene entre sus clientes al rey Mohamed VI o a la patronal del juego, ¿no? Pues el partido te dice, no, porque tú no eres tú. Tú ya no eres Alberto Garzón ni tú ya no eres Pablo Iglesias. En ti se depositó un imaginario, la izquierda de un país, y por tanto no haberlo escogido, no seas frívolo al respecto. Una vez que tú has asumido tener la máxima responsabilidad de una parte importante de la izquierda de un país, tú tienes que estar a la altura de lo que te exigen. Entonces, a lo mejor dentro de X años, cuando la gente ya se olvide de ti, haz lo que quieras con tu vida, pero en el corto plazo, cuando estás siendo líder de la izquierda o cuando todavía la gente entiende que tú eras el máximo representante de lo que ellos votan y de lo que ellos militan, tú no puedes tomar decisiones que sean solamente tuyas, ¿no? Entonces el partido movimiento, fíjate, ya digo, es partido... Pero fíjate que eso es difícil de entender, porque por ejemplo a ti te han pasado en estos días anteriores, pues por encima trenes, por precisamente decir esto, ¿no? Pablo Iglesias ya no es Podemos, el canal de televisión, la información que está dando Pablo Iglesias está representando de alguna forma a Podemos, no se pueden desligar las dos cosas. Intenté trasladar que era importante que el canal Red, que creo que es muy importante, se despodemizara, es decir, que no sea un órgano de partido, porque ni siquiera es un órgano de partido en la medida en que las disidencias las va expulsando, y por tanto es una de las miradas de un partido que cada vez se va haciendo más pequeñito, y por tanto es como, ¿no?, un descenso, ¿no?, lento. Pero curiosamente, fíjate, Canal Red está haciendo una gran pedagogía en Latinoamérica. Sin duda, y es brutal, muy importante, claro. Pero la parte interna, de política interna, ahí la gente en Latinoamérica se pierde. Claro, pero le da igual, el resto... no lo entiende y da igual, ¿no? Pero creo que también su tarea en América Latina también tiene que ser amplia, ¿no? Es decir, hablar a las izquierdas. Porque es que, por lo general, cuando cometes un pecado en casa, lo sueles llevar en la mochila, ¿no? Y eso sería un problema, y yo creo que he intentado, yo cuando he hablado públicamente es porque he intentado alertar sobre problemas que es que ya los hemos cometido y que luego los pagamos muy caros, ¿no? Y por tanto es una suerte de alerta, no metamos otra vez la pata, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Creo que es muy importante que exista un canal Red en Colombia, ¿no? Creo que sí es importante que existan sectores donde la izquierda se vea referenciada, pero creo que también es muy importante que vayamos un poquito más allá. Es decir, que hagamos entretenimiento también nosotros. García Márquez planteaba que necesitamos guionistas que hagan telenovelas. Sí, sí, claro. Donde nuestras historias de amor y de entretenimiento y lo que quieres ver después de almorzar o por la noche y que no quieres preguntarte muchas cosas porque has tenido un día duro, que te cuenten algo, pero que sea algo coherente. Pero no narconovelas. Con valores, hombre. Claro, con valores que no te estremezcan, ¿no? O sea, es decir, que hay cine maravilloso, ¿no? Hay cine espectacular, hay cine divertido. Estoy pensando en Lubitsch, ¿no? Ahora me acordaba de To Be or Not to Be, esos actores de teatro que imitan a Hitler. Y es una obra hiperdivertida con algo tan duro como es el Holocausto, ¿no? O sea, nos podemos reír de todo, pero siempre y cuando le echemos inteligencia. Entonces, una de las cosas que yo echo en falta
en nuestros países y también en Colombia, es toda una industria cultural del entretenimiento vinculada a los derechos humanos. Ya no voy a decir a la izquierda, a los derechos humanos. Y que no te hagan solamente una película como la de las montañas verdes, se llamaban, es decir, una película sobre los falsos positivos o una película sobre una masacre, porque entonces dices, coño, cada vez que voy al cine es que me quedo sin aliento de la dureza. No quiero ir a una película donde me muera de la risa, donde me entretenga, incluso si me apuras que haya un Jackson Bourne de izquierdas, ¿no? O un James Bond de izquierdas. Es que ¿sabes qué necesita la gente? La gente necesita argumentos para ir al bar a debatir con el vecino. Ahí es lo que te decía, fíjate, de la importancia del partido-movimiento, porque el partido está en el Parlamento, en el ayuntamiento, en el municipio, está en la agenda internacional, en el parlatino, pero el movimiento está en el bar. Y en el movimiento está el militante que está en la calle, que está en la panadería, que está en la escuela, y que, por su condición de militante del partido movimiento, recibe los insumos intelectuales también del partido, la reflexión, las políticas públicas, hacia dónde vamos, qué tipo de Colombia queremos, pero también está en la calle porque también su militancia es una militancia menos de las cortes, es de las calles, ¿no? El partido movimiento, por ejemplo, fíjate, es una cosa que lo pensaba estos días de Colombia. O sea, no tiene sentido que nosotros no seamos capaces de generar escuelas de formación de fiscales, escuelas de formación de jueces. ¿Por qué nos tiene que formar la derecha? ¿Por qué sí? ¿Por qué tiene que formarnos la derecha? ¿Por qué no tenemos que entrar nosotros en las academias militares y policiales a explicar que lo que yo le pido a un policía y le pido a un militar es que defienda la Constitución colombiana y que defienda los derechos humanos, no que defienda a sinvergüenzas narcotraficantes que están robando o que están mandando a sicarios a asesinar a gente, ¿no? Entonces, claro, fíjate que eso lo que implica es una reflexión más amplia, y esa reflexión te la tiene que dar el partido en movimiento. Y es un problema, te decía que lo he visto en toda América Latina, lo he visto en mi país con el partido que yo fundé, que es Podemos, cómo necesitamos a líderes para articular electoralmente una mayoría que nos permita operar, pero el liderazgo, si no está acompañado de una coralidad, ¿no? Pensemos en esa primera jornada de 1917, ¿no? Donde Lenin tenía que discutir con Trotsky, tenía que discutir con Bukharin y con Kamenev, ¿no? Y tenían que discutir todos con todos, escucharse y aguantarse. Claro, luego viene Stalin y los fusila a todos, ¿no? Y es un desastre. Pero esa primera jornada yo lo viví en España, el primer momento de Podemos, donde había una derecha, una izquierda, Pablo representaba la centralidad, era el momento más luminoso, ¿no? Luego también el poder intenta fragmentarte y cuando se te van yendo partes... Y la fragmentación en el caso de Podemos, porque para mí fue un momento muy especial cuando se marcha Íñigo Errejón, por un tema básicamente de ego. Y fíjate el sacrificio. A cambio de ganar un diputado, pierde no sé cuántos diputados. Sí, 15 se perdieron. Pero es que es absurdo. Sí, con el argumento de que... han sido todos alumnos tuyos, han estado allí, han sido lo mismo, tienen los mismos ideales. Estaba en contra de Errejón de que Podemos acercarse a Izquierda Unida. Y hoy él es el portavoz de Izquierda Unida. Ya. O sea, es que dices... O sea, honestidad, compañero. Honestidad. Porque yo creo que cuando tú planteabas lo de los jóvenes admiran a la gente que ven como honesta, a la gente que no transa, que no miente, ¿no? Yo creo que eso también les puede cansar la política, pero respetan a Petro. Es decir, les puede cansar el entramado parlamentario, el ruido, les pueden cansar muchas cosas, ¿no? Pero la gente entiende, claro, o a Pepe Mujica, por poner un ejemplo extremo. Pero perdona que te diga, hay una parte de la política de Petro que la gente, incluido yo, no entiende y no quiere entender. Que es cuando tienes que ir parlamentario por parlamentario, negociando con las caciques locales políticos, etcétera, etcétera, porque tenemos la presidencia pero no tenemos el poder. Y ese es el tipo de política que no quisiéramos tener que hacer y tenemos que hacerla para conseguir los mínimos. Por ejemplo, la reforma de la salud, 83 billones que están en manos de privados sin auditoría al año. ¿Sabes qué no podemos hacer? Lo que no podemos hacer es hacerlo y no explicarlo. Exacto. Porque entonces, una cosa es que, y hablarle con claridad al pueblo, no tenemos mayoría, no nos dejan hacer esta reforma que va a tener esto es Juan Pérez con la reforma y este es Juan Pérez y la reforma, escoger, ¿no? Entonces, gobernar es mancharse las manos, es como decía Lenin, caminar por precipicios, no es cabalgar contradicciones, como decía Álvaro García Linera, es decir, es que ganamos los gobiernos, no ganamos el poder.
Y por tanto, por eso es muy importante que cuando ganamos unas elecciones, estamos en el gobierno, no dejemos la calle. Por eso es muy importante la existencia del movimiento. Y yo ahí he visto muchas ambigüedades en la Colombia humana, muchas ambigüedades. A veces dicen disolvemos el partido, otras veces le damos impulso. Unificar, y luego un problema de fondo, histórico, ¿no? Y es que cuando ganamos vaciamos los partidos. Y los mejores cuadros nos los llevamos al gobierno. Y te pongo aquí de cónsul, y a ti de ministro, y a ti de embajador, y entonces eso es un problema. Y hay algo de fondo, por eso te decía que ojalá tuviéramos la inteligencia política de convencer, de hacer una tarea de pedagogía para que cuando lleguen al gobierno, los Petro, les hayamos convencido de algunas cosas. Una de las que yo he repetido hasta la saciedad, y no me escuchan, y me desespero, es separad el partido de los cargos institucionales. Construyamos partidos donde los líderes del partido no sean los líderes de las instituciones, de manera que el partido pueda tener esa vida de organizar las elecciones, organizar los movimientos o bajar a los movimientos, tener esas academias policiales, judiciales, armar un movimiento social amplio, cultural, colaborar en la creación audiovisual. Pero claro, si tú eres ministro, presidente, alcalde, no tienes tiempo para hacer esas cosas. Entonces, ojalá la gente que nos escuche entienda que tenemos que ir a un modelo donde, y ahí aparece otra vez México, el presidente de Morena no tiene cargo institucional. ¿Por qué Morena está ahora mismo ordenado? Porque ahora mismo las encuestas dan a la que va a sustituir a López Obrador en las elecciones este verano, le saca más de 30 puntos de distancia Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez. ¿Por qué le saca esa distancia a veces de 40 puntos en algunas encuestas? Porque el partido es un partido movimiento con muchos problemas. O sea, no es la perfección, pero es lo más que se aproxima a un partido movimiento. Están en los territorios, están en las calles, organizan las marchas, escuchan las mañaneras, las defienden en el bar. Entonces, claro, con ese partido ordenado, porque se dedican al partido, o sea, las principales figuras del partido no tienen cargo de ningún tipo, no son senadores, no son diputados, ni Mario Delgado, ni Citlali, no se dedican. Pero en el solo. caso de Petro hay un problema extra. Es que es el primer gobierno de izquierdas de Colombia. Entonces, ¿de dónde sacas 25.000 o 30.000 altos funcionarios? ¿De dónde los sacas si no es de la gente? Sí, ¿no? No es sencillo. Yo no digo que sea sencillo, pero es lo que te digo también, ¿sabes? Pensarlo, ¿no? Es decir, una cosa que me gusta de México también es que como se tiene una perspectiva bastante clara de que se va a ganar las elecciones en México, ya están trabajando con 6 meses de antelación cuál va a ser el programa de gobierno, cuáles van a ser las primeras medidas, cuáles son los cambios constitucionales que tienes que hacer. Es decir, la existencia de un partido, un movimiento, te permite prever, no improvisar. Que ganas y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Sino que hay orden, ¿no? Porque cuando no hay orden, todos estamos sometidos a la inteligencia y al buen juicio de la dirigencia. A la intuición. Entonces, a veces, claro, para mí Gustavo Petro ahora mismo es, pues seguramente con López Obrador, pues el líder más luminoso del continente latinoamericano, ¿no? Creo que es una persona de una valía, tanto por su experiencia, como por su coraje, como por su formación, como por sus convicciones, ¿no? Todos esos elementos de Petro le hacen ser un personaje muy respetado por toda la dirigencia política latinoamericana, ¿no? A Petro no conozco nadie, ¿no? Ningún presidente o presidenta que no lo respete muchísimo. Porque también se ha hecho acreedor de ese respeto en sus intervenciones en Naciones Unidas, en su convicción de que el calentamiento global nos va a llevar a todos, ¿no? al agujero, en la inteligencia de que necesitamos un proceso de transición urgente, pero que es un proceso de transición, no es un dirigente que improvise. Pero yo tengo la sensación de que Petro necesitaría, ¿no? Ese equipo, ¿no? Claro. Inteligente, ¿sabes al que le dedicase tiempo para pensar. Se puede perder teniendo la razón. Ha sido mi gran discusión con Pablo Iglesias, ¿no? Él hizo una entrevista recientemente en el Diario Público y decía una frase que decía, Pablo, no puedes decir eso, ¿no? Decía, es más importante dirigir un medio que dirigir un partido, decía, ¿no? Que me parecía feo en la medida en que
hay una dirigente de Podemos, ¿no?, que es Yone Belarra, y tú diriges un medio, o sea, tú no eres más importante que Yone Belarra, ¿no? Y por tanto, son frases que como él está muy ensimismado con el papel de los medios, pierde de perspectiva otras cosas. Luego te diría, vale, es importante una política comunicativa, ya hemos dicho que serían importantes unas mañaneras, un buen equipo de tuiteros, sería muy importante que el frente, ¿no?, que representa Petro tuviera sus influencers, ¿no?, para de repente ser atractivo en esos sectores, ¿no? Y para eso tienes que trabajarlo, todo esto no se puede improvisar, ¿no? ¿Por qué ha mejorado el resultado en Galicia el bloque nacionalista galego? Porque está remando, está picando poquito a poquito, han presentado la misma candidata las últimas veces, entonces tú vas extendiendo, ¿no? La mancha va creciendo, ¿no? Y vas teniendo la capacidad de influir. Si cada vez presentas una persona, si cada vez tienes que inventártelo todo, si el líder que llega... en México había una discusión que yo les planteaba que tenían que romper con un principio muy típico y muy clásico de la izquierda mexicana, que era que el que ganaba lo ganaba todo y el que perdía lo perdía todo. Es decir, el que se presentaba a las elecciones, había peleas internas, el que ganaba era presidente de México y tenía todo, pero los que perdían prácticamente se tenían que ir del país, ¿no? No apoyaban. Se tenían que ir del país. Entonces yo les decía que tenían que romper eso, ¿no? No es porque yo lo dijera, pero el presidente López Obrador, que es muy listo, reunió a los candidatos y les dijo: el que gana a la presidencia, el segundo a coordinador de Senado, el tercero a coordinador de diputados, el cuarto al gabinete. Es decir, da un orden, ayuda a un orden, de manera que todos, aunque pierdan, no se van del partido, porque siguen teniendo futuro. Lo que no puede ser es que, claro, trabajes en política, pierdas y no te den nada. Entonces dices, ¿y qué hago yo aquí? Pues me tendré que ir a buscar trabajo fuera, claro, ¿no? Entonces, por eso te digo que es muy importante los medios de comunicación, pero es muy importante también asentar el partido. Es muy importante que un equipo de intocables de Elliot Ness, de Gustavo Petro, recorran Colombia hablando en cada pueblo con la gente honesta y decirle: esta es la situación, esto es lo que hemos logrado, estas son las dificultades que tenemos y esto es lo que queremos hacer de cara a 2 años, ¿no? Y hablando de pedagogía, ¿qué vas a hacer? Porque ahora no vas a estar en Canal Red. Seguramente volveré, ¿no?, a donde estaba, que era a Público, ¿no? Mi voluntad es volver al diario Público. He terminado un libro hace poco para Fondo de Cultura, que lo quiero pasear por toda América Latina y por toda España, porque es el libro donde no solamente está la reflexión de lo leído, porque hay muchas cosas que la aprendes con la vida y con la experiencia, no están los libros, ¿no? A veces están las biografías, están en sitios raros donde se cuenta realmente cómo se solventaron problemas en determinados momentos y que te dan luz que no está en la teoría política, ¿no? Entonces quiero presentar el libro desde la perspectiva que te decía de ir construyendo, ¿no?, una suerte de masa crítica intelectual de diferentes países donde nos encontremos en la mirada preocupada ante la deriva de nuestras democracias. Es decir, yo estoy muy preocupado. O sea, que el mundo esté mirando lo que está pasando en Gaza es problemático, incluso, que es lo que la gente no se da cuenta, porque todo lo que están haciendo los israelíes en Palestina lo vamos a vivir todos en nuestros países. Fíjense lo que les estoy diciendo. Toda la barbaridad que están ustedes viendo en Gaza, lo vamos a ver en nuestros países, al tiempo. ¿Por qué? Porque son atajos. ¿Por qué la derecha europea, que siempre ha sido antisemita, por qué apoyan a Netanyahu? Porque les gusta lo que está haciendo Netanyahu. ¿Cómo está solventando sus problemas Netanyahu? Que coinciden con cómo está solventando sus problemas, por ejemplo, Putin, ¿no? Que es un personaje que en América Latina gusta porque es anti-norteamericano, pero en Europa no gusta menos porque los amigos de Putin en Europa son la extrema derecha. Sí. No nos engañemos. En Europa, quien apoya a Putin y sus amigos son Orbán, Le Pen, en España Vox. Esos son los amigos de Putin. Lo que pasa es que la geopolítica es diferente, ¿no?, de la ideología. Si le permitimos a Netanyahu hacer esas barbaridades, estamos autorizando a que esas cosas terminen pasando en nuestros países. Es lo que decía el escritor de Martinica, Aimé Césaire, en su discurso sobre el colonialismo. Todo lo que los nazis hicieron en Alemania lo hicieron antes en Namibia. Todo.
hasta importaron los uniformes con los cuales eliminaron al pueblo herero, a los Oye, hotentotes y ese sur global está levantando la voz. Fíjate que en Namibia y en tantos sitios en África, todas las revoluciones de las excolonias francesas, en Latinoamérica, al fin y al cabo el sur global, yo creo que en este momento está siendo un poco la esperanza, ¿no?, de la resistencia. Pero cuando tú ves cómo se confronta eso con los liderazgos de la derecha, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid en Auschwitz, una misma presidenta de la Comunidad de Madrid que ha sido capaz de cargarse al jefe del Partido Popular, al señor Pablo Casado, que la interroga por un acto de corrupción de su hermano, es que me parece increíble. Es donde ves el poder de los medios de comunicación, ¿no? Sí, ahí se ven con claridad, por supuesto, ¿no? No, y el auge de Milei, ¿no? O qué hace Iowa, que es la zona más conservadora de Estados Unidos, votando a un tipo que consume prostitución, que ha robado a lo público, que tiene un comportamiento absolutamente depredador con las mujeres, que es mentiroso, que aboga por la violencia, como Donald Trump, ¿no?, que es absolutamente anticompasivo. O sea, ¿cómo se explica, ¿no?, que una comunidad tan religiosa como la de Iowa vote a un tipo como Trump? ¿O qué hacían, no? Pero lo que decíamos antes, es que se viene acumulando porque el modelo neoliberal, al mercantilizar nuestra vida, al convertirlo todo en mercancía, va supurando, va vaciando, ¿no?, los contenidos morales de nuestro comportamiento. Y al final una monja vaticana vota a Berlusconi, que era un tipo que le hacía jornadas de prostitución a todos sus amiguitos políticos de dentro y de fuera, ¿no? Entonces, claro, creo que, por eso te decía que creo que es muy importante ir construyendo esas referencias morales fuertes, ¿no?, donde seamos coherentes, ¿no?, donde, con lo que decimos y lo que hacemos. Porque si no somos coherentes, no podemos ser creíbles, no podemos ir a explicar cosas. Yo hablo en América Latina porque creo que he acompañado las peleas de América Latina. No soy un observador europeo que las ve desde lejos, no, yo he estado en la calle o en palacios de gobierno dedicando mi tiempo y mi esfuerzo y mi inteligencia a hacer políticas públicas para mejorar la vida de ese continente, porque creo que su suerte también es la de mi país, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que te decía, es una comprensión de que todo lo que pasa en el mundo nos concierne, ¿no? Y por eso también recuperar ese internacionalismo es una obligación, ¿no?, que nos encontremos gentes de diferentes países. Qué fuerte era América Latina cuando se conocían todos los presidentes, cuando se conocían entre sí Chávez, Correa, Lula, Dilma, Evo Morales, Néstor Kirchner, Fernando Lugo, Funes, Petro, desde la alcaldía de Bogotá, es decir, y se conocían todos. Y ahí también eso, fíjate, ese conocimiento conjunto limitaba las posibilidades golpistas que podían tener las derechas de los diferentes países, porque no iban a tener apoyo. En cambio, cuando se quiebra eso, nos encontramos a Piñera, que por eso es un tipo que me pareció un sinvergüenza, se va a Cúcuta con Iván Duque a intentar forzar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Y dices, ¿qué hacéis? ¿Seguís en el golpismo? Es que la derecha siempre está con esas cosas, ¿no? Y por eso te decía que una de las tareas que algunos nos hemos marcado ahora mismo es, bueno, pues en el caso de España, mientras que mis amigos solventan sus cuitas personales y se les rebaja el odio y dejan de tirarse piedras entre ellos y se dan cuenta de que ese comportamiento, ¿no?, nos lleva al desastre, ¿no? Cuando la gente se dé cuenta, cuando Yolanda Díaz se dé cuenta de que su odio contra contra Podemos sirve para que se quede sin representación en su tierra, que es Galicia. Es decir, que Yolanda Díaz se acaba de quedar sin representación en Galicia. Ha sacado 20.000 votos. Una cosa patética. Y Podemos ya, no te digo, ¿no? Pero, claro, si hubieran ido juntos, pues a lo mejor hubieran salvado un poco el pellejo, hubieran generado estructuras, aunque no hubieran sacado un buen resultado, pues hubieran sacado un resultado digno, por lo menos para ir construyendo territorio, para ir construyendo el partido movimiento, pero en la pelea no sacan absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que hoy no he visto mea culpa de nadie. No he visto un mea culpa. Y han dado un paso adelante hacia la irrelevancia ambos, pero vamos, están prácticamente desaparecidos y no he escuchado a nadie, ni a Yolanda Díaz, ni a Íñigo Errejón, a nadie decir nos hemos equivocado, esto no, intentar explicaciones, no, es que claro, viene de largo, es que el Partido Popular, oiga, no me joda. Nos han arrasado. Sí. Y no hemos sido capaces de responder. Y uno de los elementos es porque ustedes han dejado de ser atractivos. Y han dejado de ser atractivos porque se la pasan peleándose entre ustedes.
y porque han perdido la frescura del debate, y han perdido la capacidad de escuchar diferentes ideas, y han perdido la capacidad de encontrar en lo diferente argumentos para encontrar vías alternativas para enamorar a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, oiga, tomen nota, pero como eso no lo veo en el corto plazo, que vayan a hacerlo, sino que ahora cualquier persona que opine, ¿no? De manera disidente, como me está pasando a mí, recibes golpes de todos, ¿no? Cosa que me da igual. No me acompañan, ¿no? Mis libros, ¿no? Ahora me interesa mucho volver a recuperar algo que yo he tenido toda mi vida, que es una enorme vinculación con América Latina, ¿no? Así que mañana viajo a México, entonces sigo otra vez, ¿no? Pensando el continente y dedicándole parte del esfuerzo a pensar hacia dónde vamos. Sobre todo porque has dicho tú antes algo que creo que es para mí lo más importante de esta entrevista, lo has dicho tú, ¿no? Que es... No creo. Sí. Que has dicho que los pueblos están respondiendo. Es decir, que está bien que seamos pesimistas, porque la cosa está complicada, ¿no? Pero seamos pesimistas esperanzados. Porque siempre que a los pueblos les aprietas, siempre los pueblos terminan respondiendo. Y es verdad que Europa tenía y está perdiendo y está en la desesperanza y está en la tristeza, pero América Latina o África, que no tenían ni están empezando a tener, están en la esperanza, ¿no? Están en el optimismo, ¿no? Entonces, seamos pesimistas porque peleamos contra enemigos muy poderosos, pero también seamos esperanzados porque el modelo neoliberal no tiene herramientas para solventar los problemas y por tanto nosotros los que militamos en la izquierda porque sabemos que las contradicciones del sistema no las pueden solventar ellos, sino que las tenemos que solventar nosotros, tenemos un elemento de optimismo. Es como la gente de izquierda o la gente religiosa en los campos de concentración, que tenían la tranquilidad de que a lo mejor yo no lo veo, pero forma parte de un movimiento que va a hacer este mundo un poco más decente, ¿no? Mientras que si tú piensas que tu lucha es la tuya en solitario, pues te mueres de asco, ¿no? Si te va mal a ti, entonces ya... Entonces yo siempre digo, cuidado a los intelectuales que como Varoufakis, por ejemplo, que es más importante Varoufakis que Syriza. Y dices, no. El intelectual que va por libre, que cree que en nombre de su independencia no trabaja colectivamente, no, te vas a hacer famoso si te apoyan las editoriales, los medios de comunicación, pero sobre todo te van a fomentar si no transformas nada. Es decir, si lo que haces es, como ocurrió con Anthony Giddens y con otros intelectuales, que lo que hacían era justificar la tercera vía o justificar la moderación de la socialdemocracia. Yo creo que ahora mismo en el mundo, y América Latina es relevante, creo que hay una expresión de la necesidad de salir del problema. Y de los 5 o 6 grandes desafíos que tiene el mundo ahora mismo, sabemos cuál es la respuesta neoliberal y necesitamos una respuesta alternativa que en América Latina se va intentando. Estos 6 grandes problemas, o 5 o 6 grandes problemas, son: 1, el calentamiento global. En el mundo occidental hemos visto en la cumbre esta de los Emiratos Árabes, el Paripese, sí. Que lo más que dicen es que hay que reducir el uso de combustibles fósiles, ¿no? ¿Sabes que cerraron convenios y contratos petroleros en plena cumbre? Claro. Es que si pones al jeque de es máxima autoridad de la cumbre contra el calentamiento global, es un sarcasmo. Pero es un sarcasmo que se lo permiten porque nosotros se lo autorizamos. En el 15M, tú te acordarás, decíamos, nos mean y dicen que llueve. Pues en la cumbre de Doha nos han meado y nos han dicho, no, si es que está lloviendo, ¿no? Y tú todo meado, pero porque ni siquiera te dejan ponerte un paraguas porque tienes que estar agradecido de que te están meando, ¿no? Entonces, la derecha tiene una respuesta al calentamiento global que es más: privatizar los mares, abrir pasos en el Ártico, sacar todo el petróleo del Amazonas. Sabemos cuál es su respuesta. América Latina está intentando una respuesta alternativa. La robotización de la economía. Ahí tenemos claro que la respuesta del sistema es despedir a todo el mundo y sustituirlo por inteligencia artificial, por máquinas. Claro, eso genera el problema de quién va a comprar, ¿no? Y eso abre también debates que también han aparecido en el sur, que es el problema de una renta básica universal u otro tipo de suministros de una renta básica para que la gente pueda sobrevivir. Un tercer problema son las migraciones, que es un problema donde Europa envejecida o Estados Unidos o Japón muy envejecidos
y América Latina un continente joven, igual que el continente africano. Entonces vamos a tener que pensar, América Latina ya está pensando qué hacer, ¿no?, con esa gente que se va marchando, pero que también quiere seguir siendo parte de su propio país. Es una reflexión que desde la perspectiva del norte lo único que busca es abaratar los pocos salarios que van a pagar, pero que de la perspectiva alternativa es al revés, ¿no?, intentar ver cómo se puede convertirse en un reto. Los cambios geopolíticos. ¿Recuerdas que hace unos años estaban los BRICS avanzando? Brasil, Rusia, China, India se hundieron, pero ahora han vuelto a emerger, ¿no? Ahí está Brasil, ahí está Argentina. Es decir, yo creo que América Latina tiene que formar parte de esa emergencia, y por eso es muy importante recuperar lo que rompieron los gobiernos neoliberales, que es la UNASUR. América Latina no va a salir sola, Colombia no va a salir sola, no va a llegar a ningún sitio sola. Ni siquiera México, con lo grande que es, ni Brasil, con lo grande que es, van a solventar los grandes retos solos. Por eso hay que recuperar las estructuras regionales latinoamericanas, donde los presidentes se quieran, se respeten y haga ya toda una cultura de conocimiento al respecto. Yo recuerdo, ¿sabes?, ¿por qué el presidente Chávez iba a diferentes sitios y salía la gente a saludarle? Bueno, pues porque él, en su aló presidente, pues hacía pedagogía también de lo que pasaba en otros lugares. Y eso es una tarea que tienes que hacer. En España, la gente, las páginas internacionales no le interesan. Claro, si los dirigentes insistieran en la política internacional, la ciudadanía le prestaría más atención. ¿No? Si en las mañaneras de cada país, ¿no?, los presidentes insistieran en la problemática internacional, pues habría más sensibilidad al respecto, ¿no? Bueno, pues esa sensibilidad la vamos a tener que tener porque hay cambios geopolíticos con la emergencia de China, de Rusia, de los propios BRICS. ¿Y qué ocurre? Que Estados Unidos no va a dejar esa pérdida de hegemonía. Y Estados Unidos, como el modelo neoliberal, ese modelo de apertura de fronteras, de privatización de los bienes públicos, de desregulación de la economía, de vinculación de los países a los organismos financieros internacionales, de mercantilización de todos los ámbitos de la vida, del deporte, el sexo, el conocimiento, habitar, ¿no? Y ese sentido común de que vivir es de alguna manera consumir, todo eso, ¿no?, que se puso en marcha en los 70 y que hoy está en absoluta crisis, hay que pelearlo, hay que confrontarlo. Ese sentido común hay que cambiarlo, ¿no? Porque si no, podemos derrotar a gobernantes neoliberales, pero no derrotamos al neoliberalismo. Es decir, que Petro fue capaz de derrotar a los gobernantes del neoliberalismo, pero Petro no ha derrotado al neoliberalismo porque está en los tuétanos de la sociedad colombiana, igual que de la sociedad española. Entonces te decía que estos cambios geopolíticos forman parte también de una respuesta muy importante que se va a dar desde América Latina. Y el último elemento, que no es menor, es que el modelo neoliberal que te decía que creo que está moribundo, igual que está moribunda la geopolítica norteamericana, antes de morir va a morir matando. Entonces ahí nos engañaremos si no somos conscientes de eso. Sobre todo porque hay dos países emergentes que se han hecho capitalistas. Y en momentos de conflicto geopolítico dentro del sistema capitalista y con países emergentes, eso siempre conduce a la guerra. Rusia ya ha hecho la suya con Ucrania. Es verdad que fomentado por una OTAN que iba avanzando hacia el este, se les iba acorralando, pero eso sabemos cómo empezar, pero no sabemos cómo va a terminar. Hace un par de días Putin ya dijo que pone en búsqueda de captura a la presidenta de Estonia, es decir, que ya señala a las bálticas. Si Rusia señala las bálticas, Finlandia, Noruega, es decir, todas van a estar en la OTAN y ya tenemos ahí la confrontación. Y luego, claro, Estados Unidos está esperando una confrontación con China en Taiwán. Y China, como país capitalista emergente, pues tiene muchas más papeletas para formar parte de una guerra que hace 20 años, porque el desarrollo capitalista te lleva hacia salidas bélicas, ¿no? Y por tanto tenemos un último desafío grave, que es el de las guerras. Yo creo que ya estamos en una tercera guerra mundial, se nos suma a las guerras en Ucrania, en Palestina, en Yemen, en Nagorno-Karabaj, en Siria. El problema con China es que es el socio comercial prioritario en más de 100 países, incluyendo Estados Unidos, entonces es bastante complejo el panorama, ¿no? Por eso hay que ponerle inteligencia. Oye, Juan Carlos,
antes de De marcharnos, que ya nos tenemos que ir, ¿no? quiero hacerte una No habrá pregunta. nadie escuchando. No, sí que hay, y te juro que va a ser una entrevista muy escuchada, porque ha sido especialmente generoso. Me gustaría que le contaras a la gente de tu propia boca qué pasó al final con la Operación Neurona, porque es que la gente en Latinoamérica no lo sabe. Tú has sido víctima de una persecución judicial brutal. Recuerdo, por ejemplo, que por unos honorarios que cobraste estuviste casi 2 años o tres años intentando demostrar que habías presentado a tiempo eso, y que durante esos 3 años los medios de comunicación por todas partes te trataron, te maltrataron, trapearon contigo el suelo, como decimos en Colombia. Y la Operación Neurona, que después de los gallos creo que es una de las operaciones sucias, articuladas por el gobierno, por los medios hegemónicos, etcétera. Cuéntanos en pequeño resumen eso, porque yo creo que es algo que te ha estigmatizado a ti, que ha estigmatizado a Pablo Iglesias, a Podemos, a todo el mundo. Incluso a nivel de Latinoamérica, la gente a veces recibe esas noticias y no sabe qué fue lo que pasó. Claro. Cuéntanos un poquito, por favor. Yo creo que en el siglo XXI el que no haya estado querellado o enjuiciado no va a poder ser considerado un auténtico demócrata, ¿no? Igual que en la lucha contra el franquismo, contra el nazismo, tenías que haber pasado en la cárcel, ¿no? Claro, yo tenía como 15 querellas, ¿no? 15. Cuando fundamos Podemos en 2014, publiqué un artículo en Rick Juliana que se llama, no sé si se llamaba Los 3 tenores, los 3 doctores, donde al parecer el Partido Popular, cuando emerge Podemos, manda a estudiar las tesis doctorales de Rejón, de Pablo Iglesias y la mía. Y entonces la conclusión que sacan, decía Enrique Juliana, que Rejón era el más teórico, Iglesias era el más político y yo era el más peligroso. Es verdad que a todos les he conocido de estudiantes, ¿no? Prácticamente a toda la gente de Podemos, ¿no? Te diría, a todos los que vienen de política es al 100%, ¿no? Recuerdo una vez que estar en una mesa donde el que no era diputado era senador, era ministro, y menos yo, que seguía siendo profesor, que yo no quería nunca tener cargos. Puedes haber sido alcalde de Madrid si quisieras, ¿no? Podría haberlo intentado, ¿no? Sí, es verdad que lo podía haber intentado, ¿no? Cuando sea viejito. Cuando sea viejito, ¿no? Entonces, claro, esa idea de que como yo era el profesor, ¿no?, de la práctica totalidad de ellos, decían, si acabamos con el profesor, acabamos con la rabia, ¿no? Y entonces, desde el primer momento yo empecé a recibir ataques de todo tipo, ¿no? De malversación de Hacienda, agrupaciones de comisarios de policía me denuncian por una conferencia que yo había dado en 2011 y me denuncian en 2014 y en 2015, diciendo que la policía y la Guardia Civil había suministrado droga durante la transición en lugares problemáticos de conflicto de clase, ¿no? El País Vasco, por ejemplo, ¿no? Pues me denuncian 3 veces, me denuncian por financiación ilegal del partido, me denuncian hasta el final ya un tipo, el Pollo Carvajal, que lo extraditaban a Estados Unidos, ¿no?, por cuestiones de narcotráfico, y con un juez, ¿no?, de la derecha y de la extrema derecha española le dice, yo le informo de lo que haga falta de Podemos, ¿no? Y entonces, en una investigación secreta, que en teoría no tendría que salir nada, ¿no?, pero nos enteramos ¿por qué? Porque el juez permite que la extrema derecha sea acusación particular, entonces ellos tienen acceso al sumario. Yo como acusado no tengo acceso al sumario, ellos sí. Entonces yo me enteraba por lo que daban a los medios de comunicación de la extrema derecha. O sea, todo lo que me enteraba del caso Neurona y demás era por lo que publicaba la extrema derecha, que lo filtraban ellos mismos, ¿no? Es un lawfare típico, ¿no? Te golpean, no te puedes defender y sale todo en los medios de comunicación, donde ya digo, tú no te puedes defender porque no sabes de qué te están acusando, ¿no? Entonces, claro, el último fue intentar acusar a Podemos en una pieza que salió como un mes antes, ¿no?, de las elecciones, donde se acusaba a Podemos de haber contratado una consultora y en vez de pagarla, en vez de haber hecho el trabajo, le habían pagado el dinero, porque con ese dinero después hacíamos la revolución en América Latina. Una cosa como absolutamente disparatada, y estamos hablando de 200.000 euros, ¿no? Entonces era como, o sea, pues qué barata sale hacer la revolución en América Latina, ¿no? Entonces el señor ese juez, ¿no?, abrió diferentes piezas y las fue cerrando todas. Y eran todas piezas de delitos que había cometido el Partido Popular y por el cual habían condenado al Partido Popular. Entonces ellos buscaban desesperadamente que los mismos delitos
por los cuales habían condenado al Partido Popular que pudieran condenar ya a la tenían la izquierda. plantilla, ¿no? Ya se cerraba, ¿no? Pero tuvieron que ir cerrando todos, ¿no? Algunos muy dolorosos, acusaron por unas compañeras que agarraron en brazos a la hija de Irene Montero, les acusaron de ser niñeras de la hija. 2 años, abriendo los telediarios por haber agarrado en brazos a la hija de Irene Montero, el caso niñera lo llamaron, ¿no? Y esas compañeras, imagínate, en sus pueblos, abriendo los informativos, sus padres mayores viviendo en el pueblo y los amigos, mira a tu hija, no sé qué. Dios. Imagínate la cacería, ¿no? A mí me dijeron que me había inventado una factura falsa por cobrar 20.000 euros en marzo cuando me lo pide el banco, y yo les digo, no, mire, la factura la hice en diciembre, cuando terminé mi trabajo del año con una consultora, les pasé 20.000 euros de una factura de todo un año, ¿no? Y yo tenía los correos electrónicos, 2 años y medio para abrir 4 correos electrónicos. Sí, pero 2 años y medio en los cuales hablan de monedero, blanqueo de capitales, claro. Monedero, todo cualquier tipo de barbaridad. Yo le fui con la computadora, le dije, lo abrimos, lo ve usted y me ahorra esta mierda, ¿no? Pero claro, si me ahorraba la mierda, ¿para qué te va a denunciar? Es decir, que todo forma parte del lawfare. El lawfare también es mediafair. Es decir, el lawfare tiene sentido si va acompañado, claro. ¿no? De el apoyo mediático, porque es lo que te va golpeando y te va debilitando. Y te hace daño. Claro, ¿cómo no te va a hacer daño? Si es todos los días, en todos los medios de comunicación, golpeándote en la misma dirección. Y no siempre te puedes defender. Y aunque te defiendas, si no sale en ningún sitio, ¿qué haces? ¿No? Entonces, es verdad que también por eso pensamos Canal Red, ¿no? Porque hacía falta también un espacio donde pudiéramos explicar las cosas tal cual son y no tal cual dicen los medios de comunicación que han sido, porque es que si no, volvemos a ser súbditos como en el siglo XIX. La democracia nace en el siglo XVIII, en los clubes, en los salones literarios, donde la burguesía en ascenso, que tiene poder económico pero no tiene poder político, va discutiendo ese tipo de cuestiones, va generando una esfera pública donde se va cuestionando el papel de los monarcas, ¿no? Entonces, esa esfera pública es una esfera atravesada por la verdad, por argumentos, por razones y contrarrazones, pero sustentadas en el principio de veracidad. De ahí salen los medios de comunicación, que siempre han mentido, pero que también tenían que recoger el análisis veraz de lo que hacían los gobiernos y lo que hacían las oposiciones y demás, ¿no? El problema es cuando de repente las fake news se convierten en la razón profunda de información. Entonces, claro, imagínate qué democracia tenemos cuando los medios de comunicación te mienten, cuando los jueces te mienten, cuando los comisarios de policía se inventan cosas. En España, el máximo responsable de la unidad de delitos económicos y financieros, es decir, en España, la cuarta economía del euro, el tipo al que los españoles le entregamos la máxima responsabilidad en la persecución de los delitos económicos. Hay un audio donde él está con un periodista supuestamente de izquierdas, que es Ferreras. El Ferreras, por favor. De La Sexta, y donde este tipo, este comisario Oliveras de la UDEF, le dice a Ferreras, si hace falta, nos inventamos una cuenta de hace 5 años de Pablo Iglesias y que tenga que salir a dar explicaciones. Sí, porque aunque lo desmienta, el daño ya está hecho, ¿no? Imagínate, esa era una información que además está absolutamente demostrado que ellos hablaban con diarios como El Mundo, como el ABC, ¿no? Entonces, claro, yo una vez le dije al director del Mundo, ¿por qué sacáis estas portadas con mentiras? Y dice, es que nos las daba un comisario. Ya, pero el comisario es Villarejo, que es un corrupto que está en la cárcel por corrupto. Entonces, claro, el que te la dé un comisario no es una señal de verdad. Es como si alguien te dice, no, es que me la ha dado la Mancera, me la ha dado la fiscal. Oiga, es que la fiscal es una sinvergüenza, ¿no? Entonces, ya, pero... Entonces, claro, ahí, fíjate, tenemos también una obligación de salvaguardar la democracia y exigir la verdad. En el caso de Colombia, no puede haber una fiscalía que miente. Porque una fiscalía que miente es como en el siglo XIX o comienzo del siglo XX, cuando los propios partidos liberales y conservadores amañaban las elecciones y hacían, aquí llamábamos pucherazos, para robar los resultados de las elecciones o para tergiversarlos. Entonces, si uno de los logros democráticos ha sido evitar que haya estos pucherazos, ¿no? Que te roben las elecciones, como pasó en México, como va a pasar en Colombia, va a pasar en España, hoy lo que te roban es, a través de la fiscalía o de la judicatura, la posibilidad de la verdad. Y por eso el pueblo tiene que intervenir en esos lugares donde nos están robando la democracia. El pueblo tiene que intervenir
en el ejército y la policía, porque ahí los golpistas nos están robando la democracia. El pueblo tiene que entrar en la Corte Suprema y tiene que entrar en la Fiscalía, porque la Corte Suprema en Colombia y la Fiscalía le está robando a los colombianos la democracia. El pueblo tiene que entrar en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación le están robando a los colombianos y a las colombianas la democracia. Por tanto, que nadie piense, ¿no?, que esperando simplemente o votando cada 4 años se van a solventar los problemas del país. No es verdad. No es verdad, porque los privilegiados saben que están perdiendo su privilegio y los van a defender con uñas y dientes, mintiendo, amenazando, matando, robando. Y por tanto es un momento donde los que se sientan demócratas que activen su nervio democrático, porque de lo contrario Colombia otra vez perderá la democracia. Por eso me quedo con la frase tuya esta de en la calle donde el miedo cambia de bando, ¿no? Así que, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias. A vosotros, sido suerte. Especialmente generoso. Toda esta información yo creo que va a ser masivamente compartida por la gente que nos está viendo. La en este victoria programa. de Petro para mí fue uno de los momentos más hermosos de mi experiencia latinoamericana, porque me parecía imposible en un país tomado por el A todos nos narcotráfico, parecía. con un gobierno como el de Uribe o el de Iván Duque, penetrado, ¿no?, por lo peor, ¿no?, que era el paramilitarismo, por esa violencia, esa motosierra, ¿no? Me parecía Sí. imposible, ¿no? Igual que en México. Entonces, son los dos países donde la victoria de la izquierda me pareció muy, muy esperanzadora, y creo que por eso hay que mimar Ya que repetirla. a Colombia. Suerte. Muchísimas gracias.